Hola amigos, hoy veremos un análisis simple mediante simulación de la conocida estafa piramidal, también denominada esquema Ponzi. Hay un modelo dinámico que hemos creado que nos muestra el capital acumulado y dos conceptos que normalmente no se manejan y que yo denominé tiempo de fuga y tiempo de colapso. ¿Cuál es la forma de operar de la estafa? Primero, se pide una inversión inicial que depende del sector a estafar, ¿vale? Es decir, depende de los montos o del público al cual se está apuntando. Es ampliamente conocido que hay estafas que se han hecho con sectores de bajo ingreso y otras que se han hecho con personas de altos ingresos o millonarios. Como segundo elemento tenemos un rendimiento u ofrecer un rendimiento mensual muy superior al que ofrece el mercado, al que ofrecen los bancos, digamos, o eventualmente, digamos, la cotización o la cotización de algún tipo de instrumento financiero o algo parecido. ¿Ya? Ahí perfectamente podemos ver rendimientos ofrecidos del 8, 10%, incluso más, 15, 20% incluso. Tercer elemento es ocultar la estrategia de inversión. ¿Y por qué se oculta? Bueno, porque simplemente dicha estrategia no existe. Acá no se está invirtiendo en ningún negocio, absolutamente nada, en empresas, digamos, en instrumentos que tengan algún tipo de cotización en bolsa o financiera, porque, como les digo, dicha estrategia simplemente no existe. ¿Ya? Los rendimientos que se van a pagar a los nuevos inversionistas se pagarán solo ya con inversionistas que lleguen posteriormente a ellos. Esa es más o menos la idea o la esencia del esquema Ponzi o el esquema piramidal. O sea, en términos sencillos, como dice allí, robar a Pedro para pagarle a Juan. Y como la clave de la estafa es incorporar cada vez más inversionistas para disponer a su vez de cada vez más dinero y poder ir pagando ya los rendimientos prometidos, es común en muchas de este tipo de estafas condicionar el ingreso a la pirámide al aporte de uno o más inversionistas. Eso normalmente se da en el caso de algunas estafas piramidales en donde los aportes son, digamos que de bajo monto. Ya, si los aportes son más o menos elevados, generalmente hasta donde he podido averiguar, esa cuestión no es un requisito que se haya planteado en términos generales. Pero de manera simple, de forma amplia, estos son más o menos los requisitos que se tienen. Y aquí, finalmente, antes de entrar al detalle, tenemos al creador y algunos protagonistas. El creador de esto es Carlo Ponzi, un italiano inmigrante que llegó a principios del siglo pasado, en los años 1910 a Estados Unidos aproximadamente, y fue el primero o en la primera estafa hasta donde se documenta. Y tenemos acá a la izquierda, sin duda, digamos, al mayor estafador, digamos, con este tipo de estrategias piramidal, Bernie Madoff, un norteamericano que a finales del 1990 fue capturado y condenado posteriormente a una cadena perpetua. Esta persona estafó a una enorme cantidad de inversionistas, gente que disponía de mucho dinero. Fue una estafa multimillonaria, hasta donde sé, creo que parece que la más cuantiosa, de alrededor de 50.000 millones de dólares. Así que imagínense. Y tenemos también acá en Chile un caso mucho más pequeño, pero no menos invasivo, el caso de Alberto Chang, que de forma similar estafó hasta donde sé alrededor de creo que 1.100 o 1.200 personas por un monto de alrededor de 800 millones de dólares. Bueno, esa es más o menos la descripción general de este tipo de estafa. Ahora, lo que vamos a hacer es brevemente dar una descripción numérica y cuantitativa y dinámica de diferentes escenarios planteados para este tipo de estafa. Bien, ahora vamos a analizar en términos prácticos la operación del modelo con números, que creo que es lo más relevante. Nosotros tenemos acá, en esta parte, los inputs, ¿vale? Es decir, las entradas que vamos a considerar en el modelo, que son, en términos generales, la tasa mensual que el estafador nos está ofreciendo, ya el capital inicial del cual él dispone. En este punto también es necesario mencionar que, bueno,
en términos prácticos sería factible que él partiera con un capital inicial de 0, a pesar de que lo que he podido averiguar es que en realidad casi siempre esta gente parte con algún capital inicial, pero en principio podría partir de 0. Y tenemos este otro parámetro que es clave, que es la tasa de incremento de clientes. Exactamente no es la tasa, pero en términos matemáticos, ¿ya? Pero está relacionado este número con qué tan rápido se van incrementando los clientes. En la gráfica la vamos a ver de forma más clara. Y acá tenemos un rango factible para la inversión. En este caso yo lo fijé ya a un valor único, pero esto podría ser, y de hecho normalmente es estocástico, es decir, toda la gente no necesariamente va a invertir lo mismo. Pero en este caso, para efectos de simplificar, vamos a colocar que la inversión es igual para todos, pero podría acá perfectamente haber algún rango. Entonces, dicho esto, nosotros podemos comenzar el análisis y vemos ya esta información. Y si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos el número de nuevos ingresos. ¿Qué es lo que esto nos muestra? Acá nosotros tenemos el número de nuevos clientes. El primer mes tenemos 1, el segundo mes tenemos 2, el tercer mes tenemos 3, 4, el cuarto, etc. Ya este 1 está haciendo esa referencia, ese incremento de 1 en 1 a medida que van pasando los meses. Bien, entonces eso nos muestra una relación lineal acá en términos del incremento del número de clientes que van a ser claramente estafados. Y acá nosotros tenemos el capital neto acumulado en función del tiempo. Esta información también es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque me está mostrando cuánto dinero es el que se va acumulando, incluyendo los pagos que está haciendo el estafador, a medida que el tiempo comienza a transcurrir. Y nosotros vemos que acá, a partir de 0, el capital del estafador comienza claramente a aumentar, al principio de forma un poco más lenta y luego mucho más rápido, y luego empieza a llegar a un valor pico o máximo que yo denomino el tiempo de fuga. En este caso ese tiempo de fuga son 48 meses y ese tiempo de fuga es el tiempo en donde el capital alcanza su mayor valor. En este momento nosotros vemos que para estos parámetros que tenemos acá, el tiempo de fuga es 48 meses y el capital máximo acumulado es 392 millones de pesos. ¿Ya? Este otro parámetro también es bien interesante, que es lo que yo denomino el tiempo de colapso, que es el tiempo en donde el capital desaparece por completo. Acá aparece también un elemento que es importante e interesante mencionar y que generalmente da origen a error respecto de muchas explicaciones que aparecen en medios o en redes sociales respecto de que el sistema colapsa una vez que deja de entrar gente. La verdad es que no. El colapso se produce por una cuestión estructural. Si sigue entrando gente, esto se va a caer igual, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Ya el colapso se produce independientemente de que sigan llegando personas. ¿Ya? Y en este caso, como les vuelvo a repetir, el colapso se produciría acá a los 72 meses y el máximo lo tendríamos en el tiempo de fuga a los 48 meses con esa cantidad de plata. Ahora, por ejemplo, nosotros podríamos ver acá qué es lo que ocurre cuando yo incremento la tasa. Cuando nosotros incrementamos la tasa, vale decir, estamos ofreciendo más, estamos haciendo más atractivo el negocio para los potenciales estafados, lo que vamos a ver es que claramente esto se va a mantener y los valores del capital máximo van a bajar. Ahí vemos que tenemos en este caso un capital máximo acumulado que disminuyó, producto de que se está ofreciendo una tasa mayor y por lo tanto los pagos que van a tener que hacer para embaucar a la gente en el periodo previo a la fuga ya son más altos, ¿ya? Y el tiempo de fuga disminuyó también algo y el tiempo de colapso también disminuyó. Y si seguimos aumentando esto, vamos a tener exactamente una situación similar. Ahí vemos una nueva caída ya en el capital máximo acumulado, el tiempo de fuga vuelve a caer y el tiempo de colapso también se reduce. O sea, cae esto mucho más rápido. Entonces, nosotros podemos ir viendo algunos elementos que van generando variaciones. Si ustedes, por ejemplo, anotan acá o ven aquí que ponemos ya una inversión incrementada, ya en este caso a 2 millones, mínimo y máximo, no la vamos a hacer variable o estocástica. Ahí tenemos, ¿ya?
sea, lo que le estamos pidiendo por lo menos a todas las personas que paguen 2 millones, lo que vamos a ver ahí es que el capital acumulado va a aumentar, ¿ya? Pero los tiempos de fuga y colapso van a permanecer más o menos iguales, no van a cambiar en este caso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya vale decir, incrementamos la tasa de cobro, digamos, a los clientes que ingresan, esa sería más o menos la situación. Ahora, por ejemplo, volvamos a la situación que teníamos acá y modifiquemos ya algo que no habíamos hecho y que es importante e interesante mostrarlo, la tasa de ingreso de clientes. Si yo modifico la tasa de ingreso de clientes, ustedes pueden ver acá ya lo siguiente. Fíjense bien que la tasa que teníamos con 1 era esta que está acá. Sin embargo, con 2 lo que vamos a ver es que esta cantidad de clientes va a aumentar fuertemente. Ahí está. Y eso ustedes lo pueden notar ya en la gráfica, que muestra claramente una curvatura hacia arriba, indicando que el número de clientes está aumentando significativamente. Pero sin embargo, aunque ustedes ven un incremento en el capital máximo acumulado producto del incremento del número de clientes, el tiempo de fuga sigue siendo parecido y el tiempo de colapso igual. Y acá, ya insisto, nosotros tenemos la misma situación que habíamos mencionado. Hay un problema estructural del modelo, vale decir, esto va a colapsar sí o sí, aunque siga entrando gente. ¿Ya? Entonces, esa es una cuestión interesante poder revisarla y poder verla. Y nosotros también tenemos algo parecido acá. Podríamos a lo mejor rebajar la tasa para hacerlo un poco más notorio, que sería disminuir la tasa de ingreso de clientes. Si yo coloco, por ejemplo, 0,7, lo que nosotros vamos a ver es que esta curva, en vez de ser creciente, o sea, tener una curvatura hacia arriba, va a curvarse hacia abajo, dando a entender la idea de que aunque están llegando más personas, están llegando en el fondo cada vez menos, tiene cada vez menos atractivo, pero sin embargo, aún así, nosotros, fíjense bien acá, ustedes ven ahí que esa curvatura ya está como quebrándose hacia abajo, pero aún así nosotros tenemos un capital máximo acumulado, 120 millones de pesos, estamos hablando de poco más de 130 mil dólares, 135 mil dólares por ahí probablemente, el tiempo máximo de fuga 42 y el tiempo de colapso que son los que están acá. Ahí está el tiempo máximo, vuelvo a repetir, el tiempo de fuga y el tiempo de colapso. Entonces, esa sería más o menos la descripción de la situación que nosotros podríamos manejar en términos generales. El capital inicial también afecta, ¿ya? Pero en términos de los tiempos no es mucho, solo se agrega básicamente al capital inicial. Por ejemplo, podríamos colocar 20 millones para partir y lo que vamos a ver es, en términos generales, una ligera, digamos, subida, digamos, de la curva nada más, pero el resto, digamos, queda en términos generales igual, el tiempo fuga, el tiempo colapso. Ese sería entonces más o menos la idea, digamos, respecto de lo que podría ocurrir, asumiendo que, como les vuelvo a repetir, se esté cobrando exactamente lo mismo a toda la gente. En general, eso va a tener alguna componente aleatoria, variable, estocástica, que nosotros la podemos considerar acá, pero para efecto de no hacerlo tan complejo voy a dejarlo constante y no variable. Pasando a la última parte que nosotros tenemos acá, fíjense lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a hacer ya es visualizar de forma unificada los escenarios para que ustedes puedan tener una comprensión más cabal de cómo está operando. Nosotros teníamos acá, por ejemplo, coloquemos el capital de 0, la tasa de incremento de 1, o sea, primer periodo 1, segundo periodo 2 clientes, el tercer periodo 3, los periodos son meses, lo estamos dando a entender, podrían ser otras unidades de tiempo que uno quisiera analizar, y acá los rangos vamos a considerarlo exactamente iguales. Entonces, fíjense bien acá, nosotros hacemos correr allí los escenarios y lo que tenemos son estos resultados que nos aparecen acá. Y si ustedes se dan cuenta aquí, vemos claramente la tasa. Esto es lo que el estafador nos ofrece, ¿ya? Una tasa que puede ir aumentando dependiendo del interés que tenga en hacerlo más atractivo para el potencial estafado, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos tasas mensuales, por ejemplo, del 2, 3, 4 por 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, cosas que jamás en un banco se ofrecerían, ¿ya? Y acá tenemos el capital acumulado. Si ustedes ven, a medida que la tasa va aumentando, el capital acumulado va bajando. Este es el capital máximo que nosotros tenemos acumulado allí en la pirámide, ¿ya? Y el tiempo de fuga sigue bajando,
¿ya? Y el tiempo de colapso, aunque es mayor siempre que el tiempo de fuga, también va a la baja, ¿ya? Entonces acá lo que vemos es que a medida que esto va bajando es más atractivo para el inversionista desprevenido, pero entre comillas es más riesgoso para el estafador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este capital máximo acumulado va necesariamente a empezar a bajar. ¿Cómo él puede tratar o intentar subir eso? Una de las formas que él tendría de intentar subir este capital máximo acumulado, que necesariamente va bajando a medida que él ofrece algo que parezca mucho más atractivo, es simplemente tratar de modificar la tasa de incremento de llegada de clientes. Si nosotros la colocamos en 2, ustedes se fijan que esto va a aumentar significativamente, pero igualmente se va a ir a la baja. A medida que ustedes vayan aumentando la tasa que están ofreciendo para estafar, ya este capital acumulado empieza a bajar. Acá vemos los tiempos de fuga que empiezan a caer, son cada vez menores, o sea, cada vez más rápido se va a alcanzar el pic y de allí esto va a empezar a caer el capital y esa caída va a ser inexorable, no puede parar. Como les dije yo, a diferencia de lo que normalmente se explica, ya este sistema no es sostenible en el tiempo, aunque siga entrando gente. Se alcanza el pic y de allí se empieza a caer. Ya, y acá tenemos el tiempo de colapso. ¿Ya? Ahí tenemos, como les dije, esta tasa incrementada que está aumentando allí y eventualmente, por ejemplo, si nosotros aumentáramos la inversión, esto debería incrementarse más, pero el efecto debería seguir siendo el mismo. Si ustedes se fijan acá, solamente se modifica el capital acumulado en la pirámide, pero estas cantidades, los tiempos de fuga y los tiempos de colapso siguen más o menos iguales. Vale decir, si ustedes ven ya acá, a medida que va incrementándose la tasa que le están ofreciendo al potencial cliente para estafarlo, ya con más facilidad, ya el capital máximo acumulado sigue cayendo. Así que acá parece bastante lógica la forma de razonar que tiene la gente que está estafando, en el sentido de ofrecer algo muy grande, a pesar de que yo tengo dudas que tengan total claridad respecto de cómo opera en detalle esto. Bueno, acá yo ya se los estoy explicando y vemos que a medida que se está ofreciendo más, en el fondo necesariamente el modelo estructuralmente les va a pedir necesariamente incrementar algún otro parámetro para que de alguna manera podamos compensar ya este capital que está acá, que se está cayendo cada vez más. Y de alguna forma que tenemos de compensar, ¿cuál sería? Que llegue más gente y que se esté apostando o que se esté pidiendo un mayor monto en dinero para poder ingresar. Acá vemos, por ejemplo, el capital acumulado versus la tasa por periodo. Y ahí vemos que a medida que van aumentando la tasa, este capital acumulado máximo va bajando, el capital máximo acumulado. Y acá vemos, por ejemplo, los tiempos de fuga y los tiempos de colapso versus la tasa por periodo. Y en ambos casos, como les decía yo, vemos que los tiempos de fuga y los tiempos de colapso en términos de número de semanas comienzan a aumentar necesariamente. Entonces, estimados, espero que les haya gustado, digamos, el análisis. Pronto haré algún modelo, digamos, ya estocástico un poco más elaborado. Aquí les dejo mi correo. Cualquier duda, cualquier inquietud, digamos, o ayuda que necesiten con algún modelo que estén realizando, me escriben, ¿ya? Y conversamos. Muy bien, espero que el video les haya gustado, que le den el me gusta, digamos, y lo compartan con sus amigos o conocidos. Muchas gracias.